La explicación que da la Biblia tal vez le sorprenda. Bueno, continuando con las pruebas bíblicas ahora de la reunificación de Israel con Judá en un solo pueblo. Vamos a ir a la Escritura para entender primero la situación a la que iba a llegar Israel y hasta qué punto Israel iba a ir en la vida, digamos, o sea, las 10 tribus, cuál iban a ser su formato religioso luego y qué iba a hacer el Padre con este formato religioso para comprender la situación de Israel en el mundo, en los tiempos y en la distancia. Para ir viendo esto vamos a ver el libro de Osea, el capítulo 2, verso 11. Entonces uno se pone a razonar que Israel en un principio tenía sus 7 fiestas, sus sábados semanales, los cuales eran un gozo para el pueblo. Tener un periodo de 6 días de trabajo y un séptimo día de reposo de todas sus obras. Y al ser expulsados y al mezclarse en medio de toda la humanidad, Israel, y fue adquiriendo las costumbres de los pueblos paganos. Y el Eterno dice aquí en Osea que él iba a hacer cesar. En la actualidad, razonemos, todo el mundo, teniendo en cuenta que Israel se encuentra en todo el mundo, nada más que Israel no sabe su identidad, guarda distintos tipos de fiestas que no son las fiestas del Eterno. Entonces Israel hoy se encuentra en medio de ese mundo, en medio de Babilonia, sin guardar las fiestas, sin guardar todos esos gozos, sin guardar los sábados del Eterno, sin tener un día de reposo. Y sabemos que por medio de Constantino se cambió el día de reposo, se cambió varias cosas, ¿no? Y se cambió el sábado por el domingo, en el año 321, el emperador Constantino. Y Israel está ahí, y en la actualidad vive así. No conoce su identidad, no guarda ninguna fiesta del Eterno. Las fiestas del Eterno son 7, son fiestas proféticas. Es un sistema circular en el que el Eterno lleva al adorador en una constante comunión con él por medio de 7 fiestas. Bueno, Israel se encuentra así en el mundo. Ahora, ¿cuáles fueron las reacciones del Eterno? ¿Cuáles fueron las reacciones de Israel? ¿Qué promesas hace el Eterno? Él se enoja, no se enoja. Veamos en este plan de reunificación cuáles fueron las secuencias en que el Eterno cómo reacciona con ellos y ellos cómo van actuando. En ese tiempo y en el tiempo actual, porque los actos del tiempo actual son los mismos que de antes. Teniendo siempre en cuenta que hay que tener en cuenta Eclesiastés 1.9 que dice, nada nuevo hay debajo del sol, todo lo que fue volverá a ser. Con ese razonamiento vamos a ver un versículo de Osea 4:17, de Osea 1:10 y 11, y esos versículos nos van a ir aclarando la situación actual de este Israel. Y uno dice, ¿quién es Efraín? Efraín es Israel. Israel es Efraín en la escritura. He dado a los ídolos. Y ustedes observen hoy existen distintos sistemas de adoraciones idolátricas. En la antigüedad existían dioses de piedra o dioses hechos de un leño. El hombre cortaba un árbol, lo llevaba a la casa, agarraba el árbol, lo cortaba a varias partes para hacer fuego, otra parte lo moldeaba de acuerdo a su gusto, lo presentaba delante de él y le decía, tú eres mi Dios. Y hoy el mundo se encuentra de la misma forma. Y Efraín y Israel se encuentran en medio de ese mundo adorando. Después tenemos otros sistemas de adoración. El mundo tiene una adoración especial por el dinero. Muchas personas tienen como su ídolo el dinero, muchas personas tienen como su ídolo a otras personas también. El tema es que el hombre se encuentra adorando distintos tipos de ídolos. O sea que Israel, en el mundo hoy actual, se encuentra adorando distintos tipos de ídolos.
eso. En el mismo lugar donde el Eterno los expulsa, le dice, ustedes ya no son mi pueblo, el Eterno le va a decir, vosotros sois hijos del Elohim viviente. ¿Sí? Entendiendo que la palabra Dios, como la palabra Elohim, es un título, ¿sí? No es un nombre. Y el versículo que sigue, el 11, dice, se congregarán los hijos de Judá y de Israel, nombrarán un solo jefe y se levantarán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Nunca sucedió esto de que se una Judá con Israel. En la actualidad, el pueblo judío niega la existencia de esas 10 tribus en la diáspora, en la dispersión. El pueblo judío dice que no, que solo el pueblo judío es Israel. Pero volviendo al versículo de Eclesiastés 1:9, tenemos que entender que nada nuevo hay debajo del sol. Todo lo que fue, volverá a ser. En ese pensamiento tenemos que estar. Nada nuevo hay debajo del sol. Todo lo que fue, volverá a ser. En la tierra de Egipto entraron 75 personas. Entraron a Egipto. En aquel tiempo. Salieron de Egipto en 400 años 1.000.000 de personas. Vamos a leer Oseas 14, 4 al 9, que habla del estado de Israel en un futuro. O sea, que ese futuro tiene que ser el futuro de hoy, de estos momentos, de estos tiempos, para poder llegar a entender qué sucede en el tiempo y la distancia. Habíamos visto en Oseas 4:17 que Efraín iba a ser dado a los ídolos. Y hoy vemos la humanidad toda adorando ídolos. Toda la humanidad. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, Mariano, pero la Iglesia Católica adora ídolos, pero la Iglesia Evangélica no adoran ídolos. Sí, claro. Uno puede analizar de esa forma. Pero vamos a razonar que sí están adorando ídolos. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros sacamos a la ley del Eterno de nuestras vidas y la reemplazamos por nuestra voluntad, entonces estamos poniendo un ídolo delante del Eterno. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si yo le digo al Eterno, tus 10 mandamientos ya no van, pero yo guardo 9 y dejo de lado el sábado, el Shabbat, estoy diciendo al Eterno que su Shabbat ya no va. Entonces estoy poniéndome yo delante del Eterno y mi voluntad delante del Eterno. Entonces, el ídolo que tengo soy yo. O en otros casos, los pastores a quienes se están siguiendo, que están enseñando este tipo de cosas, como por ejemplo, que enseñan que toda la Torah está abolida, que toda la Torah ha sido clavada en la cruz, que no existen los 10 mandamientos, pero al mismo tiempo le enseñan 9. Bueno, en realidad le enseñan 10. Porque le enseñan 9 que son del decálogo. Y por supuesto la ley del diezmo, que es infaltable en todas las iglesias de hoy. Ese número 10, que tampoco es verdadero, porque se enseña a diezmar para el sostén de pastores solamente, cuando uno va a la ley, al libro de la Torah, Walter, y en el capítulo 14 de Deuteronomio está la verdadera ley del diezmo. No se encuentra en otro libro la ley del diezmo. Está en el libro de la ley. Y todas estas iglesias están haciendo este tipo de trato. Entonces están teniendo un ídolo. Son ellos su propio ídolo. Están reemplazando la Torah del Eterno por una Torah del hombre. Mandamiento de hombres. Entonces se está reemplazando al Eterno en toda su dimensión. Porque ¿qué dice Santiago? El que guarda toda la ley, pero falta un mandamiento, trae todos los mandamientos. ¿Sí? Entonces Israel se encuentra en esa situación. Ahora llevemos a Israel a otro lugar de razonamiento. Hoy en el mundo actual
la ley del Eterno no existe, no le interesa a nadie, salvo algunos mesiánicos. Por ejemplo, la iglesia adventista guarda los 10 mandamientos, y de ahí algunas iglesias aisladas que también tratan de guardar esos 10 mandamientos, pero no toda la Torah, no la Torah completa, o no las fiestas, y eso es lo que nosotros vamos a razonar. Entonces, pensemos, este planeta fue creado para eso, para que el Eterno desaparezca de la escena y su Torah deje de existir, ¿verdad? No, No fue creado para eso. ¿La humanidad fue creada para eso? tampoco. Tampoco. ¿Qué dice el Eterno en su palabra? ¿Eso va a ser siempre así o alguna vez va a cambiar? Vamos a ir a Isaías, libro de Isaías, capítulo 2, verso 1 al 5. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá, dice así el verso 2, acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Sí? ¿Cuántos correrán a él? Todas las naciones. Todas las naciones. ¿Y cómo va a exaltar él sobre todos los montes? Con su Torah. Todos volverán a su Torah. Todos volverán a seguir las reglas del Eterno. Pero ¿cómo puede ser esto? Uno piensa. Escucha lo que dice. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Verso 5. Venid, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Eterno. ¿Quién se encuentra en medio de la dispersión? La casa de Jacob, la casa de Israel. Venid, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Eterno. O sea que el Eterno restaurará su ley, su Torah, en todas las naciones, y todas las naciones comprenderán. No está diciendo que todos los seres humanos, está diciendo todas las naciones. O sea, que de todas las naciones habrá personas que volverán a la Torah del Eterno. No está diciendo que todos los seres humanos. Porque la Escritura dice, aunque Israel sea como la arena del mar o como las estrellas del cielo, solo un remanente será salvo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas prédicas sirven para reflexionar y para pensar si uno quiere ser parte de esas naciones que vuelven al Eterno. Vamos a leer ahora Isaías, capítulo 9, ¿sí? Versos 7 y 6. ¿Cómo el Eterno va a resolver este problema en las naciones? Comienza la solución. Ya está Israel disperso en todas las naciones. Eso tenemos que entender. Este versículo nos va a guiar hacia un momento clave de la historia de la humanidad. Con el correr de los siglos, Israel se dispersa muchísimo más. Cruza el océano, viene a las Américas, cruza el continente, va a África, va a Japón, va a China, va a Rusia, va a todos los países del mundo. Porque eso tenemos que entender. El Eterno tiene un propósito
mundial. O sea que su pueblo se encuentra en todo el mundo sin que sepa su identidad. Isaías 9, versos 6 y 7. Dice así: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, desde el momento de que hizo la profecía por medio de Isaías y para siempre. Ya vamos teniendo idea de que ese hijo que no es nacido es Jesús el Mesías, Jesucristo, digamos en español, ¿que no? Eso lo vamos teniendo ya en cuenta. Vamos ahí a Isaías 10, 20 al 23. Acontecerá que en aquel tiempo, que los que hayan quedado de Israel, los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán en verdad en el Eterno, el Santo de Israel. Un resto volverá, el resto de Jacob volverá al Elohim fuerte, porque aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, el resto de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Eterno Jehová de los ejércitos consumará el exterminio ya determinado en el medio de la tierra. El exterminio ya determinado en el medio de la tierra. Eso nunca se hizo, ¿verdad? Pero también está dentro de la profecía del fin. Pero ¿qué dice primero? Un resto volverá. Tu pueblo Israel, aunque sea como la arena del mar, el resto de él volverá. O sea que hay una gran parte de las personas que van a llegar a entender su identidad que la aceptarán y volverán. Y hay una gran parte que no aceptarán su identidad y no querrán ser y no volverán. Y ahí podemos llegar a entender también lo que Jesús decía: estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Estarán dos en una cama, uno será tomado, el otro será dejado. O sea que esta decisión va a ser algo personal, aunque el Eterno buscará a su pueblo de todas las naciones de la tierra. Vamos a ir a Isaías 11, ¿sí? Verso 1 al 5. En Isaías 11, del verso 1 al 5, entenderemos la presencia de ese Mesías, del niño que iba a nacer, y vamos a entender también cuánto el poder que iba a recibir del Eterno y cuál iba a ser su función. ¿Sí? Isaías 11, verso 1 al 5. Saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, y espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Hasta el verso 5. Y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. Entonces, comienza el plan de salvación para toda la humanidad, o por lo menos un plan visible para la humanidad. Nace el Mesías, y sobre el Mesías va a estar la plenitud de la deidad, que son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus del Eterno van a estar sobre el Mesías. Un espíritu de
Reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu del temor del Eterno. Sobre él iba a estar la plenitud de la deidad. Todo el Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Pacto, está escrito basado en la persona del Yeshua, el Salvador. Comienza el plan a los ojos de la humanidad de salvación de todo ese pueblo que iba a estar disperso mucho más allá en el tiempo, ¿sí? A la fecha de hoy, porque todavía no ha sido reunificada la casa de Israel con la casa de Judá. Estamos en los últimos tiempos. Lo que estamos viendo en este estudio son las pruebas de que eso va a suceder. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 6, verso 6, capítulo 10, verso 6 y Mateo 15, 24. ¿Qué dice Jesucristo? Para decir en español, ¿qué dice Yeshua en esos dos versículos? ¿Qué dice él? Porque nosotros creemos, de acuerdo a las tendencias religiosas que estamos, que él vino por todo el mundo. ¿Sí? Aunque él ama a todo el mundo, él no vino por todo el mundo. Él vino por un pueblo especial, que se encuentra en todo el mundo, que no es lo mismo. ¿Se entiende? Si no, no habría gente perdida. Si no, no habría una división entre salvo y perdido. Él vino por un pueblo especial. Mateo capítulo 6, capítulo 10, verso 6. ¿Qué dice el Mesías? ¿Qué dice Yeshua? ¿Qué dice Jesucristo? Mateo 10, 6. A estos dos envió Yeshua y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sin ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde los mandó? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenemos que entender que ellos estaban siendo entrenados recién. Este era el primer mandato que ellos recibían de moverse a predicar las buenas nuevas. Era el primer momento que ellos lo hacían. Entonces él le da esa orden. Con esa orden ellos ya tenían un chip en el cerebro que ellos tenían que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que había esas 10 tribus todavía en lugares cercanos, ¿sí? En ese momento, o parte de ellas. Vamos a ir a Mateo 15, 24. Mateo 15, 24 nos dice: y respondió, él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es un momento especial porque aquí viene una mujer cananea, y ella venía gritando atrás de ellos, pidiendo y gritando un milagro. Decía ella: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Y él respondiendo dijo, porque ella ya estaba cerca, él dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella vino y se postró ante él diciendo. Es importante ver a esta escena. Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Este era un medio de enseñanza para esos discípulos que había sido enviado primero, y ahora se les revelaba la gran verdad. Uno dice: esta mujer era cananea. Sí, bien, era cananea. ¿Y qué garantía hay que ella no era una de la dispersión? Porque ya se encontraba hacía 500 años dispersos a las 10 tribus. Y se habían perdido ya en medio de los pueblos que estaban a la vuelta de Israel. ¿Y esa fe? ¿De dónde viene? ¿Sí?
yo pienso que una de las cosas que va a ir determinando y destacando a las personas que van a ir entendiendo su identidad es ese deseo del Eterno, ese deseo de la búsqueda del Eterno, ese deseo de la ayuda del Eterno, constante en su vida. Para entenderlo de otra forma, personas que no se basan en recursos humanos, sino en los recursos divinos. Personas que quieren aprender a vivir de los recursos divinos. Yo pienso que ese va a ser el pueblo de Israel, realmente, que se va a dar cuenta de su identidad. Yerushalayim